Ok, ya. Ya se está grabando. ¿Listos a orar, amigos? Padre, te alabamos porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y Él nos sacó del pozo, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Nos trajo a la luz y ha sanado nuestras dolencias, perdonado nuestros pecados, y te alabamos. Con todo nuestro ser, con todas nuestras almas. eh, Señor, tú nos has rescatado del reino del diablo, de Satanás, y él ya no tiene control de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras mentes, sino que el Espíritu, tu Espíritu, ahora nos guía y pues vivimos por el Espíritu, no por la carne, no por no controlado por las tentaciones del diablo, ni la influencia, ni la mala influencia del mundo a nuestro alrededor. Te damos gracias porque tu reino está en nuestros corazones. Amén. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la lección 8. Me alegra tenerlos aquí nuevamente. Sí, como muchos dijeron al principio, hasta sí da un poco de nostalgia saber que, pues ya no nos vamos a ver con este mismo grupo, en este horario, con el mismo ritmo. No, pero con el favor de Dios nos veremos en futuros cursos y pues es un gran placer que ustedes tengan la oportunidad de conocerse, de crecer juntos, porque la verdad es que su presencia, sus aportes, sus comentarios me animan a mí y yo creo que entre ustedes se animan el uno al otro muchísimo para hacer la obra de Dios y para compartir el evangelio. Es un gran, pues sí, es una ¿Y gran usted por qué bendición. tiene que hacerse siempre ahí? Ok, amigos, listos. Lección 8, predicando y sanando. Vamos por primera vez en este curso al Evangelio de Marcos. Ya nos ha tocado acompañar Mateo, el evangelista Lucas, el evangelista Juan, pero nos faltó Marcos. Hoy leeremos del libro de Marcos y también estaremos hablando un poco al final acerca pues, quién era Marcos. Bien, recién escuché una prédica acerca de la vida de María Magdalena. María Magdalena era una de las mujeres que ellas seguían a Jesús y apoyaban mucho su ministerio, hasta de sus propios recursos, ayudaban a los discípulos. Am, este, y María Magdalena, ¿por qué ella seguía a Jesús? Porque estaba muy agradecida con Dios. De ella, Jesús había sacado 7 demonios, 7 demonios. Imagínense, um, eh, pues qué tan agradecido estaría uno de haber salido de una vida así tan difícil, que tu vida está controlada, tu comportamiento, tus palabras, tus acciones están siendo controladas por demonios, por malos espíritus, y ahora Jesús te libera de todo eso. Qué gran gozo habrá traído ella en su corazón. En la lección de hoy vamos a conocer a un señor que tenía un demonio. Para comenzar, quiero captar su atención con una pequeña una explicación de la básica de la posesión demoníaca. Ah, ¿Quiénes eran los demonios? Primero, quiero pedirle bueno, voy a preguntar a Aislinn. Aislinn, ¿nos haría el favor de leer este versículo que viene en el libro Judas, verso 6?
versículo 6. No nos da capítulo porque solo tiene un capítulo. Es un libro muy, muy, muy cortito que viene justo antes de Apocalipsis, ¿verdad? Es el penúltimo libro de la Biblia. Aislinn nos haría el favor de leer este versículo, lo que viene aquí en la diapositiva. Ya, Gracias. dice, ¿quiénes son los demonios? Ángeles que se rebelaron, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Judas 6. Judas 6, muchas gracias. Aislinn, o sea, ¿quiénes eran los demonios anteriormente? ¿O quiénes eran? Eran los mismos ángeles caídos del cielo mm, que no obedecieron. Entonces se rebelaron contra Dios y pues estos fueron encarcelados, como dice aquí en la oscuridad. Sí, exactamente. Excelente explicación, Aislinn. O sea, no estuvieron contentos con su papel como siervos de Dios. Eso es lo que son los ángeles. ¿Se acuerdan de otra lección? Hablamos de los ángeles. Son siervos, mensajeros de Dios. Y ellos dijeron, no, aunque es un puesto muy importante, es una posición de autoridad, como bien dice aquí en el versículo. Ellos no estuvieron contentos siendo ángeles, así que dijeron no. Y junto con su líder, por supuesto, que vamos a hablar de él en un segundo, decidieron no, mejor dejamos el cielo y abandonaron su propia morada, el cielo, y ahora Dios los tiene encarcelados en oscuridad para el día para el juicio del gran día. Están encarcelados, como en el sentido de como un perro que está encadenado, ¿verdad? Pero aún así te puede morder, o sea, aún así los demonios nos pueden hacer daño. Sin embargo, a Dios les pone límites, ¿verdad? O sea, solo si Dios les da permiso. Bien, su hogar también dice que su hogar, que Jesús, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Entonces, su líder, por supuesto. La Biblia tiene da varios nombres al líder de los demonios. Diablo significa calumniador. Satanás, el adversario. Adversario, o sea, el enemigo, ¿verdad? Porque Satanás engaña al mundo entero. Pasa por amigo, pero no es nuestro amigo. Él quiere destruirnos, destruir nuestra fe, destruir nuestra salvación. Él no es nuestro amigo. Satanás también es conocido como el acusador en Apocalipsis 12, 9, 10. Satanás, bueno, se refiere a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Piensen por un momento en la historia de Job. Job, ¿se acuerdan? Era un hombre justo, muy, muy bendecido. Tenía muchos recursos, pues muchos animales, todo eso. Pero Satanás dijo, no, pues Dios, es que Job te sigue porque le das todo. Vamos a quitarle todo a ver si todavía te sigue. O sea, Satanás estaba acusando a Job de seguir a Dios por conveniencia. Eso fue la acusación y por supuesto conocemos la historia que sí perdió todo Job, pero aún así siguió a Dios, batalló, ¿verdad? Fue un tiempo muy difícil para él, pero sí, bueno, o sea, eso es lo que hace el Satanás. Nos acusa a nosotros delante de Dios. Satanás va con Dios y dice, pero es que Rafael del Río, no, pero es que Lisbeth es así. Y el diablo dice, pero Joel o sea, ese es el trabajo del diablo. También diablo es homicida, el padre de mentiras, es el príncipe de este mundo, es el padre de los incrédulos.
También la Biblia nos dice que el diablo obra por medio de hipócritas, falsos profetas, religiones mezcladas, como religiones que mezclan una parte de la verdad, o sea, una parte de la Biblia y mezclan otra parte tradiciones. Es, los teólogos usan una palabra sincretismo. Sincretismo es mezclar religiones. ¿Ok? Y pues el diablo también obra por medio de eso. Cuando la gente te da la idea de, ellos tienen la Biblia, pero también tienen otra cosa y mezclan enseñanzas humanas con enseñanzas bíblicas. Trabaja por medio de iglesias y predicadores legalistas que en vez de predicar buenas noticias, te cargan más y más y más con la ley de Dios y te acusan, utilizan la Biblia solamente para acusarte, no para predicarte Jesucristo y su salvación. Entonces, esa es la obra del diablo. Él explota los puntos débiles de los creyentes para hacerlos caer en pecado. Pero acuérdense que nosotros tenemos a Cristo y tenemos su palabra como armadura espiritual. Bien, en la carta a los Efesios se describe esa armadura. Y en las tentaciones de Jesucristo vemos que Jesús se defendió con esta frase: escrito está. Escrito está, escrito está. Cuando Satanás y tu propia carne quieren que tú caigas en pecado, ¿cómo te vas a defender? Diciendo, escrito está, y luego sacas el versículo apropiado para esa tentación en específico. Por eso es importante estudiar la palabra, amigos. Cuando Satanás te quiere hacer caer en una tentación sexual, ¿qué versículo bíblico vas a sacar? Cuando Satanás quiere que pierdas control de tu boca y hasta te pongas violento, abusador, en un momento de enojo, ¿qué versículo bíblico vas a usar para frenarte? Para frenarte en esa tentación, ¿ok? Para poder decir, no voy a cometer ese pecado porque escrito está, y luego hay que conocer el versículo apropiado. Excelente, amigos. Eso fue un poco de información. Ahora, en específico, la posesión demoníaca, en la Biblia los casos eran más frecuentes durante el ministerio público de Jesucristo. ¿Se dieron cuenta de eso? En el Antiguo Testamento sí existe eso de demonios, pero en los tiempos de Jesús, el diablo le dio con todo. Estaba atacando a Jesucristo y al mundo a su alrededor. Claramente que Satanás quería destruir la obra salvadora de Jesucristo. Dios no permitió que Satanás atacara bueno, aunque no, Dios sí permitió que Satanás atacara a Jesús, pero obviamente no lo podría ganar. Individuos sí sufren posesión demoníaca. Y cuando sufren, también tiene efectos físicos: mudez, sordera, ceguera, convulsiones, como tipo ataques epilépticos, parece, fuerza sobrenatural, como superfuerza en Marcos 5, comportamiento autodestructivo, como que se lastiman a sí mismos, ¿verdad? Esos son unos ejemplos bíblicos de los efectos físicos de una posesión espiritual por un espíritu maligno. Solo para aclarar también, la posesión demoníaca no equivale a enfermedad mental. Esa es otra cosa. Jesús habló directo, porque cuando Jesús hablaba con una persona
poseída. Jesús no le hablaba a la persona. Jesús le hablaba directamente con los demonios, ¿verdad? Um, el ser maligno personal, o sea, el demonio que estaba dentro de la persona, como que sabía cosas relacionadas a Jesús que la persona poseída no podría haber conocido. Por ejemplo, los demonios ya entendían claramente que Jesús era el Hijo de Dios, cuando el público todavía no sabía todo eso. Entonces, bueno, la posesión demoníaca, lo bueno que vemos aquí en esta historia es que Jesucristo y su palabra son mucho más poderosos que los demonios. Los demonios sí tienen, a veces se manifiestan de maneras extraordinarias y pues ya sabemos que en estos tiempos, como a la gente le encantan las películas de miedo, de demonios y todo eso, pero amigos, el nombre de Cristo, el nombre de Dios es más fuerte que todo eso. Y eso es lo que vemos en esta historia. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Esas son las buenas noticias, ¿ok? No se dejan llevar por un interés en las cosas de las tinieblas. No voy a decir aquí, no pueden ver películas de miedo. Ok, pero les advierto que los que se quedan fascinados con las cosas de la oscuridad fácilmente pueden dejar abierta la puerta de su corazón para el diablo, ¿ok? Tengan cuidado con lo que ven, con las películas que ven y todo eso. Solo algo que les quería comentar. Vamos a nuestra historia. Marcos 1, 16 al 39. Muy buena historia. A mí me encantó. De hecho, es un conjunto de 3, 4, 5 historias breves, ¿verdad? Así suele escribir Marcos. Al final vamos a hablar un poco más acerca de Marcos, pero ese es su estilo. Mucha acción, poco diálogo. Yo creo que Marcos es un hombre de películas de acción. Pocas palabras, mejor vamos a ver acción. Marcos 1, 16 al 39. Listos, amigos. Cuando quieren aportar, solamente se levantan la mano, por favor. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Señor Arturo Arequipa, por favor. A ver, pastor, los personajes de esta historia son Jesús, Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Zebedeo, el hombre que tenía un espíritu inmundo y la suegra de Pedro. Excelente, excelente. Muy bien, Arturo. Okay. Jorge, ¿quería aportar? Habla de los jornaleros también que estaban con Zebedeo. Habla de la gente que trae a los enfermos y a los endemoniados. Ok, muy bien. Y pues, por supuesto, la gente que estaba en Capernaum en la sinagoga. No nos da nombres, pero la gente que estaba ahí presente. Bien, solo un comentario. Vuelvo a decirlo, los discípulos de Jesús no fue a la escuela de rabís para llamarlos. Jesús ahí estaba en el lago y los llamó pescadores. Juan y Jacobo, dos hermanos, los hijos de Zebedeo, también eran pescadores. ¿Okay? Jesús, sí, en esta historia va a sanar a la suegra de Pedro. Tengo entendido, o bueno, por lo menos en mi caso, yo no tuve suegro, no tuve suegra
hasta casarme. O sea, ¿qué nos dice acerca de Pedro? Era casado. Sí, Era exactamente. casado. Sí, exactamente. Así que los que dicen que no, que Pedro, que era el primero de los papas, ¿verdad? Eh, bueno, obviamente no están siguiendo el ejemplo de Pedro entonces, ¿verdad? Pedro fue hombre casado, o sea, no, y luego prohíben casarse a los sacerdotes y a los papas, o sea, hay una incongruencia, ¿verdad? Algo que, ok, solo un comentario. Pedro sí tenía familia, ¿ok? Sí tenía, obviamente tenía esposa, o sea. Y hay otros versículos que hablan al respecto, que los apóstoles, claro que sí, tenían derecho de tener familia, aunque también tenían la opción de no casarse. Claro que sí, eso también puede ser una bendición. La vida de soltero, dedicada al servicio de Dios, también es una gran bendición. Pero el prohibir casarse, eso ya está mal. Eso ya es del diablo. Cuando una iglesia empieza a decir que sus líderes no se pueden casar, eso ya es una mentira del diablo. ¿Okay? No es nada bíblico. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Joel, Sí, señor Marcelo, buenas noches, no escu- le habíamos saludado. no se preocupe. No, para la pregunta primera, ¿el demonio que estaba dentro del endemoniado es un personaje? También, sí, también. En este caso no nos da el nombre del demonio, pero es un demonio, ¿verdad? En este caso creo que es singular, ¿verdad? Dice un espíritu, pero en otros casos en la Biblia hasta la gente puede tener varios, ¿verdad? O en un caso un hombre tiene muchos demonios y les llaman legión, porque somos muchos. Una legión Ujú. era un grupo de 1000 soldados en muchas ocasiones en el ejército romano, ¿verdad? Entonces a lo mejor tenía 1000 demonios. Bueno, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Y gracias, Marcelo, por su comentario. ¿Cuáles son los objetos? Son Pastor, pocos. Javier, adelante. bueno, pastor, yo veo aquí, por ejemplo, la red, Las redes, sí. la barca. La barca, sí. mm, No sé, bueno, me imagino que si eran pescadores, había pescados. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Sí, esperamos que sí. Am, El mar, pastor. el mar, si queremos mencionar el mar. Este es uno que yo no había anotado, pero en el 33, dice, toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. O sea, ya era noche y Jesús estaba sanando a los enfermos y los endemoniados y pues la gente se agolpaba a la puerta. Los imagino que desesperados por ver a Jesús, ¿verdad? 3, pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? A ver. Señor Jorge, ¿quiere aportar? No, me quedé con la pregunta anterior, pastor. Me Perdón. refería yo a la suegra de Simón Pedro que estaba acostada con fiebre, suponiendo que hay una cama o había algún lecho o alguna cosa así. Sí, por supuesto. Ok, excelente. Ok. Bien, ¿dónde estamos en esta lección? ¿En qué región? En el mar de Galilea, Ok, Sí, sí, en el mar de Galilea. parece que estamos en toda esta historia. Bueno, desde el 10 y, bueno, 6.
desde el 14 hasta el 39, sí, vemos a Jesús. Bueno, todo este capítulo casi está después de después de su bautismo y su tentación, lo vemos en Galilea. ¿Ok? Junto al lago de Galilea, acuérdense, amigos, ok, voy a hacer el intento. Me parece que hay forma de compartir una pizarra blanca. Vamos a ver si puedo. Bien. Permiten un momentito. Ok, voy a intentarle. Acá tienen, todo acá es el mar Mediterráneo, el gran mar, ¿verdad? Mediterráneo. Acá tenemos un laguito, un río que va bajando y un lago un poco más grande. Voy a dividirlo en tres. Acá tenemos Galilea, ¿ok? Acá tenemos Samaria y en el sur tenemos Judea. Tal vez la línea debe estar un poco más arriba, ¿verdad? Judea, porque, o sea, este es el mar de Galilea. Aquí, mar de Galilea. Este es el río Jordán. Este es el mar muerto o el mar salado, como quieran. Y en el norte, por aquí tenemos Nazaret. Nazaret está por aquí. En el sur tenemos dos ciudades en el mapa que les puse. Jerusalén. Jerusalén y Belén. Están muy pegados. ¿Okay? No es muy exacta, no es muy preciso mi mapa, pero yo creo que captan la idea. No vaya a enseñar geografía, por favor, profesor. Pastor, Ni arte, pastor, ¿verdad? Ni arte. Díganme. pastor. Sí, adelante. Capernaum queda al norte del mar de Galilea, que también Exacto. por ahí se menciona. Sí, exactamente. Por aquí, ¿verdad? Por aquí, justo a la orilla, en el norte. Hay otras dos ciudades que mencionamos, Betsaida, Corazín, Magdala, está por aquí. De ahí era María Magdalena. Salim también. Sí, exactamente. Y nos indica Marcos que... ¿En dónde estoy? 39. Dice, Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. O sea, en toda esta región acá, Jesús andaba de pueblo en pueblo, predicando, sanando el reino de Dios. Excelente. ¿Dónde? ¿Cuándo ocurrió esta historia, amigos? Disculpe, pastor. Sí, Santos Herminio. Tenía la mano levantada, ¿verdad? Por eso le pido la palabra. Perdón. Cuando yo estaba dibujando no vi las manos levantadas. Perdón. Señor Santos Herminio, adelante. Sí, porque debe de quedar correcto. Para mí esta historia sucedió en el desierto de Judea y el río Jordán. Jesús venía de Galilea, estoy de acuerdo. Sí, el capítulo 1 empieza donde indica usted, ahí por el río Jordán fue bautizado, ¿correcto? Y de ahí pasa al desierto de Judea. O sea, usted tiene la razón que realmente el capítulo 1 empieza ahí. Y luego en el versículo 14, Santos Herminio, Jesús viaja al norte porque dice que después de que Juan fue encarcelado, eso también nos ayuda con esta pregunta 4, de cuándo. Jesús fue a Galilea, o sea, fue al norte para proclamar el evangelio del reino de Dios. O sea, tiene la razón. Empieza la acción en capítulo 1 por el río Jordán y en el desierto de Judea, correcto. Ok, gracias, Santos Herminio. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Aquí mismo estoy, en el capítulo 1.
en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ok, excelente. Así empieza Marcos, su evangelio, ¿verdad? Él no habla del nacimiento de Jesús, no habla de su juventud. Eso viene en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Pero Marcos y Juan no hablan mucho del nacimiento de Jesús. Bien, se puede decir, perdón, a ver, hay un comentario en el chat. ¿Cuándo ocurrió la historia? Aislinn comenta que en la elección de los primeros discípulos, correcto. Poco después de su bautizo, poco después de sus tentaciones, y Juan ya fue encarcelado y ahora Jesús empieza su ministerio en Galilea. ¿Okay? Todavía es la primera fase, la primera parte de su ministerio. ¿Okay? Excelente. ¿Cuál es el problema que ven ustedes en esta historia o en este conjunto de historias? Porque son varias historias que hemos juntadas para hoy. Pastor. Sí, dígame. Bueno, veo, por ejemplo, el problema es las posesiones demoníacas, las enfermedades, la fiebre que tenía su suegra de Pedro, pues realmente lo que nos tenía atados, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Todas estas obras de Satanás, ¿no? Sí, el pueblo está sufriendo. Los galileos están sufriendo. Los que estaban en las tinieblas, como la profecía de Isaías 9 que leímos el lunes, la Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba en las tinieblas, una gran luz, una gran luz ha aparecido en Galilea y pues, pero sí, estaban en las tinieblas, espirituales, físicamente estaban sufriendo. Okay. Ver, ¿algún otro problema que observan ustedes? ¿Puedo, profesor? Sí, Benjamín, adelante. Muchas gracias. Bueno, un problema evidentemente, como acabo de mencionar, el hermano es ese. Solamente quiero agregar que un problema que lo considero importantísimo es que somos tentados a no compartir el mensaje de Dios. Porque las buenas nuevas del reino de Dios es fundamental para derrotar al enemigo. Claramente nos lo dice Marcos en el capítulo 1, 17. Y de igual manera en el capítulo 1, Marcos 24. Es muy evidente lo que él nos dice ahí, si me permite leerlos, por favor. Sí, adelante. Gracias. Marcos 17 nos dice, Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Bueno, hasta la actualidad estamos siendo tentados por el mismo pecado, a no compartir el mensaje por la razón que sea. Y el otro problema es Marcos 1:24, que le dice el pueblo a Jesús, oye Jesús de Nazaret, ¿qué tienes? Perdón, le dice el demonio, ahí me equivoqué, le dice el demonio que estaba poseyendo a aquel hombre, le dice, oye Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú eres el santo Dios. Ese es el segundo problema, el enemigo que hay que derrotarlo. ¿Sí? El primer, o sea, básicamente es lo siguiente, estamos tentados a no compartirlo. Y Dios, iniciando su ministerio por medio de Jesús, nos está demostrando que Él es el que viene a salvarnos y contra quién debemos luchar. Por eso es que yo personalmente estaba cometiendo ese error de yo mismo darle el espacio al enemigo de decir, no soy capacitado, no he leído la Biblia. No, Dios, la Biblia, siempre digo en todas las clases lo mismo, la Biblia es muy clara. El mensaje es andar con la verdad, demostrarle a la vida
que es hermosa, demostrarle a Dios que lo amamos, demostrar que somos vivos, que somos felices, que a pesar de las dificultades que vivimos actualmente, aquí estamos en la lucha diaria. Amén. Sí, muchas gracias. Sí, muy... Eso sí, es algo que los discípulos, Juan y Jacobo, de un momento a otro, fueron llamados a dejar todo, a dejar el negocio de su papá, ¿verdad? De su padre, Zebedeo, y ahora seguir a Jesús. ¿Lo van a hacer o no? También menciona Benjamín que entra, no pasemos por alto ese detalle, que el hombre endemoniado entra en la iglesia, entra en la sinagoga y empieza a gritar. ¿Nunca les ha pasado eso en la iglesia, que entra un señor, parece que está borracho o drogado o algo, y empieza a causar un escándalo en la iglesia? ¿Nunca les ha pasado eso? A mí me sucedió muchas veces bueno, bueno, anteriormente en una iglesia. Solía pasar casi, no todos los domingos, pero sí sucedía a veces. Y pues tal vez eran personas endemoniadas, no sé. Muy bien, interesante. ¿Qué va a hacer Jesús para solucionar los problemas que mencionamos? Una pregunta. Señor Marcelo, adelante. Disculpe, es que había levantado la mano. Solo una pregunta. A donde dice cuál es el problema, tal vez me estoy yendo para otro lado. Dígame usted. ¿Puede ser que esa área esté tomada por demonios, si es que eso existe? Pues obviamente, yo creo que porque se ve adelante, mucho demonio ahí, hasta en la iglesia, en todos lados. No sé si el concepto es un área tomada está correcto o no. Corríjame si me hace favor. Pues, o sea, la Biblia no usa ese término en sí, tal cual, pero vemos aquí que Galilea estaba, que bueno, más bien podemos hablar de Satanás estaba trabajando muy duro, sin duda. Tal vez por lo mismo, porque veía que el reino de Dios estaba presente. Literalmente, Dios estaba caminando entre ellos, o sea, Satanás iba a trabajar. ¿Y qué creemos que va a pasar si nosotros empezamos a predicar y evangelizar? ¿No creen que Satanás no va a trabajar duro si estamos haciendo nada, si estamos indiferentes y flojos? Pero cuando empezamos a trabajar de duro con la palabra de Dios y llevando el reino de Dios a los necesitados, en eso sí, yo creo que Satanás va a empezar a manifestarse más seguido. Cuando uno habla de Cristo, muchas veces muchas personas se vuelven extrañas. Una pausa, profesor. Bíblicamente, pues no tengo la fortuna de tener la respuesta, pero como testimonio sí puedo hacerlo. Y como siempre voy a intentar ser breve. Yo he tenido en mi vida problemas muy fuertes, emocionales, decepciones amorosas, lo que usted quiera. Y el ser humano adquiere, lo que usted dijo es muy cierto, el ser humano adquiere una fuerza increíble. Una vez le di un golpe a un hombre y le reventé el oído, hace 20 años. Y en ese momento le doy un golpe a algo igual y me duele la mano. Pero estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Cuando el demonio está actuando. Y Dios una vez iba a toda velocidad en un auto, en un carro, y tengo documentos que testifican lo que viví. Estaba en Guayabao. La frenada del carro fueron 36 metros. Yo no digo que maniobré el carro hacia la izquierda, hacia la derecha, no, nada. Simplemente iba a establecer, la persona se cruzó. Lo normal hubiera sido que la persona se hubiera ido por debajo del carro. No. El tipo se fue sobre la tierra, no le pasó absolutamente nada. Y tengo el croquis guardado. Y unos momentos antes había observado a mano izquierda el paisaje aquí en Popayán y vi un rayo de luz que salía de una nube
a la distancia, como hacia el occidente, hacia la costa. Cosas increíbles, como por ejemplo que la justicia, el tipo llegamos allá y la justicia le decía al tipo fiscal, le decía, es que usted tiene que exigir porque usted se va a lesionar, lo que hacen los abogados, lo normal. Y el tipo dijo, no, yo no quiero hacer eso, yo todavía no lo creo, y lo viví en voz, y le estoy hablando de 19 años atrás. Sí. Entonces, y si sigo, y yo no decía que era cristiano, yo decía ser católico. Amén. Pero por eso es que estoy tan cerca, le agradezco a la Academia de Cristo que ya ha puesto en mi camino. Y vuelvo y digo lo mismo, me sentaba en la iglesia, pero no encontraba sentido de decir, bueno, yo tengo que decirle a un cura, y llegaba a hablar con Dios, Dios, ¿yo qué hago? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué vas a hacer conmigo? Y le hablaba, no le exigía, le hablé con humildad, muchos años. Entonces yo pienso que eso da una respuesta al hermano que tenía la inquietud. Gracias, Benjamín, por compartir su experiencia. Ricardo Fidel pregunta en el chat Rafael del Río, sí. Sí, gracias, pastor. Yo creo, para entender el tema, pastor, esta tierra, el príncipe de este mundo es el diablo. Y ellos estaban a su rienda suelta aquí en este mundo, hasta que llegó Jesús. Y Jesús, al punto que el endemoniado lo reconoce y le grita. El endemoniado, no fue Jesús que le dijo tú. El endemoniado lo reconoció porque, y además le dice que ha venido a molestarnos a nosotros. O sea, ellos estaban en poder de todo ese sector. Este mundo le pertenece al diablo. Y ahí viene para mí el poder que dio Jesús después que dijo, y echará fuera demonios. Porque es una de las razones y potestades que nos da el Señor. Esa autoridad que Él tiene, también la podemos usar nosotros. Sí, gracias, Rafael. Buenos comentarios acerca sí. Y pregunta Ricardo Fidel en el chat pues, ¿y qué hace uno cuando se encuentra con una persona endemoniada? Pues en el nombre de Jesús le pide a Dios que saque de la persona el demonio. No es necesario ver la película del exorcista y todo eso. Es invocar el nombre del Señor y no es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? O sea, no es complicado. Es invocar el nombre del Señor Jesucristo. Acuérdense de que eso es lo que no se trata de nosotros, se trata del nombre de Jesucristo. De ahí viene el poder. ¿Okay? Porque algunas personas dicen que no, que Él tiene el poder de expulsar a demonios. No, Jesús de ahí viene el poder. Y cuando uno invoca el poder de Jesucristo, y de ahí en adelante es la voluntad de Dios, de se expulsa o no. Es su voluntad. ¿Okay? Amén. Tú puedes gritar todo lo que quieras, pero si no es la voluntad de Dios que se salga ese demonio en ese momento, pues no lo vas a lograr. Aunque lo mucho o poco fe que tienes, eso es decisión de Dios. Pero lo que sí puedes hacer es orar y invocar el nombre del Señor. Bien, amigos. Se resuelven los problemas que mencionamos, lo del hombre endemoniado, de la gente sufriendo, de la mamá, perdón, la suegra de Pedro, que va llegando toda la gente. Jesús lo tienen ocupado desde temprano hasta en la noche. ¿Se resuelve el problema? Sí. Sí se resuelve. Okay. ¿De qué manera? ¿Cómo se resuelve? ¿Puedo, profesor? Perdón. Veo Marcelo primero. ¿Se resuelve, Marcelo? Yo digo que primero que eso queda constante, porque lo siguen llamando a él para que siga en las sinagogas en el último versículo.
quiere decir que todavía le falta trabajo a él. Esa es mi opinión. Y luego, según Job, Dios permite que esos demonios estén, ¿verdad? El diablo no hace nada si Dios no lo deja, si no me equivoco. Ok, entonces se puede decir que sí se resuelve, que Jesús sí expulsa a los demonios, sana las enfermedades, pero Jesús no, su intención no es erradicar, o sea, como se dice, borrar de la faz de la tierra todas las enfermedades. Jesús en su ministerio, su propósito no era levantar a todos los muertos, no era sanar a todos los enfermos en el mundo. Su propósito no era, porque a eso no vino. Eso de sanar a todos, levantar a todos, eso es lo que va a hacer en el último día Jesucristo cuando regrese. Lo que él estaba haciendo aquí era manifestarse, mostrarle al mundo que Él es el verdadero Hijo de Dios, para que pongan su fe, para que pongamos nuestra fe en Él y para que tengamos vida eterna. ¿Okay? Muy bien. Y fíjense que también es interesante. Profesor? Si todo esto hace Jesús y el día siguiente, muy de mañana, todavía está oscuro, Jesús se levanta y va a solas a orar a su Padre. Y viene la gente temprano te están buscando, Jesús, te están buscando, te están buscando. O sea, no se acaba el trabajo hasta el día de hoy, amigos. Es un trabajo que nunca se acaba. Ok, señor Santos Herminio pidió la palabra. Sí, gracias. Sí, el problema se resuelve. Jesucristo es la solución a todo problema. Y como dice usted, pues privilegiados los que estuvieron en el tiempo de Jesús, porque dice que traían todos los enfermos y los sanaban. Entonces, pero con respecto también a la pregunta anterior, me gustaría que nos ayudáramos en algo. Sabemos que Jesucristo es todo, pero dice la palabra en Lucas 9:1, habiendo reunido a todos sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Dice que nos dio poder y nos dio autoridad. ¿Cuál es ese poder que nos dio y esa autoridad? Su nombre, sí, y proclamar esta palabra, ¿verdad? Pero está delegada en nosotros. Entonces yo digo que nosotros podemos orar en el nombre de Jesús con ese poder y con esa autoridad y echar fuera cualquier demonio. Yo mismo lo he experimentado, se lo digo como pastor que soy de una iglesia. Han llegado personas, como usted dice, endemoniadas a decir a este pastor, yo lo voy a trompear ahorita mismo, lo voy a revolcar. Y yo le he dicho, con el poder y la autoridad delegada en el nombre de Jesucristo, yo te ordeno que te sujetas y te echo fuera. Y entonces uno habla con autoridad. ¿Sí? Entonces tenemos esa autoridad delegada para que los hermanos que estemos en el curso podamos hacer uso de esa autoridad. Hablarle también a las enfermedades, ¿verdad? Sí, exactamente, señor Santos Hermino. Estoy de acuerdo. ¿Sabe qué? Yo creía que iba a ser como en las películas, que me iba a tener mucho miedo y todo, pero cuando estábamos enfrentados con, me ha tocado, sí, encontrarme con personas que tenían contacto con el evangelio anteriormente, pero ya habían entrado en una fase muy oscura de su vida y ahora estaban endemoniados. Lo que me asustó más era después de orar con ellos y verlos poco tiempo después y estaban en sus 5 sentidos, así, todos bien peinados, limpios y es de, ¡achis! ¿Qué pasó? Creo que funcionó y como que por mi falta de fe o que no sé, yo también era muy joven, más joven de lo que me ven ahorita y como que me quedé así,
creo que funcionó. Y eso sí es de, como dice Santo Herminio, la autoridad de expulsar demonios, predicar el evangelio, perdonar pecados, se nos ha dado a nosotros, pero que nos acordemos que la autoridad es él, es suya, ¿verdad? Es de él. No es la autoridad. Disculpe, Sí. Ajá. Adelante. Un pequeño testimonio rápido para los hermanos. Yo pastoreo en un pueblo en Honduras, donde es un pueblo, porque estábamos hablando, no lo estamos viendo del tema, ¿va? De los endemoniados. Satanás posesiona muchos demonios en ciertos lugares que se les permite. Donde yo predico es un lugar posesionado de demonios, de brujos, hechiceros, que usted no tiene ni idea. Y entonces ahí levantar una iglesia cristiana evangélica, hay que confrontarse con ese tipo de personas, así con esa autoridad y con ese poder. Porque hoy en día muchos cristianos no creen en esta autoridad y este poder que Dios nos ha que Jesucristo nos ha delegado, ¿verdad? En su nombre, con la oración y conociendo la palabra. Entonces, mire, cuando yo llegué, dijeron los demonios, me dijeron, si tenés llamado de Dios, vas a pastorear aquí. Si no, te damos un mes de prueba. Y mire, esto fue una lucha que usted no tiene ni idea. En una ocasión me pegó un dolor de cabeza que yo dije, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Y me agarré de esa fuerza, de estas palabras, porque todos estos versículos los tengo memorizados por mi tipo de guerra espiritual, por el lugar donde pastoreo. Gracias por permitirme el tiempo de compartirlo. No, gracias a usted por compartir su experiencia. Jesús es bueno y con nosotros y es poderoso. El diablo quiere que tengamos miedo, pero pues nosotros no vivimos por miedo, vivimos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Alexander y Benjamín, sí, listos. Buenas noches, profe. Buenas noches, hermanos. Yo les comparto algo de lo que han dicho los hermanos desde la experiencia personal, experiencia propia. Y todo lo que ha dicho usted, profesor, está completamente y totalmente soportado en la Biblia. Muchas veces llegamos a trabajos porque no siempre son demonios. No siempre son demonios. También hay trabajos de magia negra que son espíritus que se encargan de realizar ese tipo de cosas. Pero cuando es un demonio, el primer problema que tienen, por ejemplo, los exorcistas de la religión católica, es que utilizan los famosos crucifijos. Y muchas veces vemos que cuando utilizan un crucifijo, la persona que está endemoniada se alborota más. Y uno dice, ¿por qué? Porque sencillamente la idolatría está prohibida en toda la palabra de Dios. De principio a fin está prohibida la idolatría. Esto es como si le echáramos gasolina a uno que se está prendiendo en llamas. Cuando uno le recita un salmo o le ora algo o lee algo de la Biblia, los demonios utilizan estos degenerados, mediocres, utilizan la forma de que se burlan de uno por medio de la persona. Entonces uno dice, ¿y ellos por qué se burlan? Resulta que cuando ellos se burlan es para hacerte dudar a usted como hijo de Dios, hacerlo dudar de la autoridad que tiene para expulsarlos a ellos. ¿Qué debemos hacer? Simplemente una persona de estas si hace una imposición de manos, y aquí va todo lo que han dicho, tanto los hermanos como el profesor. Simplemente invocar el nombre de Cristo, Dios Padre, Espíritu Santo, Jesús Cristo bendito, Dios misericordioso. Después de que usted menciona estas tres cosas, inmediatamente se transforma y muchas ocasiones, en una ocasión directamente con un propia posesión demoníaca. O sea, perdí también el recuerdo, quedé como en shock. Dice mi compañero que estaba hablando un idioma arameo y tanto las personas que estaban al lado de nosotros, que habían dos personas adicionales, la poseída y el esposo de ella, entendieron prácticamente todo lo que yo decía en otra lengua, que estaba invocando la ayuda de Dios Padre misericordioso, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo.
La persona se nos desmayó en 2 ocasiones. Una de las señales que tienen, hay 3 señales clásicas para saber qué es una posesión real. Movención del estómago. Se mueve hacia afuera como si tuviera algo internamente. Lo mismo en la parte de la cabeza. La tercera es que tiene una fuerza pero descomunal. A pesar de que esa persona requerían de 7 personas para poderla retener y a pesar de eso los aruñaba y los golpeaba, incluso se hacía daño ella misma. A mí, afortunadamente, por la gloria de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo cargo, como decimos, personalmente de eso, no pudo retirarme las manos ni pudo moverme a mí. Y lo otro es que cambian la voz. Siendo una persona, siendo una mujer, nos hablaba con una voz de hombre. Entonces, para que en conocimiento general, ese aporte a todo lo que hemos dicho ya dentro de la clase, siempre debemos invocar el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Con eso es suficiente. Profe, le agradezco mucho por permitirme la oportunidad de compartir. Gracias, Alexander, por compartir sus experiencias. Okay, gracias. Benjamín, le damos la palabra y después vamos a rápido llegar a nuestra conclusión. Gracias. Benjamín. Bueno, ¿cuál es el problema? Ya lo mencioné, evidentemente los testimonios son muy claros. En las víctimas, ¿se resuelve el problema? Sí, se resuelve. ¿Cómo? La respuesta del primer problema que manifesté en Marcos 1:17 está en Marcos 1:18 y 38 al leerlo. Y el segundo problema, la respuesta sí se resuelve, es Marcos 1:27. Pero el problemita, esos problemas son resueltos en la doctrina. Pero el problema que aún persiste e insiste es que, bueno, tengo la fortuna de que estoy rodeado de hermanos que están decididos. Dios el Espíritu Santo los ha visto y eso me enorgullece saber que es real, que es verdadero. Y a nivel personal lo mismo, ¿no? Ya no tengo temor ni miedo a las burlas en lo absoluto. Pues sí, al principio sí fue muy difícil, ¿no? Porque pues estoy rodeado de personas que dicen ser católicas y Dios me ha enseñado en su palabra a tener la humildad que no era característico de mí. Y aquí estamos. Ya me respetan mi espacio, mis tiempos, todo. Esa es la obra de Dios. Amén. Gracias, Benjamín. Ok, amigos. ¿De qué trata la historia? Le pongo tiempo de 30 segundos. Si alguien le quiere poner título a esta historia por el chat o por aquí, pueden pedir la palabra, pero en breve, ¿qué título le ponen a esta sección de las Escrituras? Crean en Él y tendrán vida eterna. ¿Qué? Crean en Él. Tendrán vida eterna. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios contra el reino de Satanás, ¿verdad? Una gran batalla. El reino de Dios vence. La manifestación del poder de Dios. Muy bueno, porque realmente ese es el propósito, ¿okay? de lo que está haciendo Jesucristo. ¿Okay? Bien, si alguien tiene otro, pueden ponerlo en el chat. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? En breve, creo que podríamos decir, uno sería lo que ya mencionaron ustedes de no escuchar el llamado de Dios. Jesús les dice, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y a veces no queremos. Pero doy gracias a Dios que aquí están ustedes con nosotros en Academia Cristo y de eso se trata Academia Cristo. ¿Okay? Que nos hagamos todos pescadores de personas. También siento que vemos aquí cómo Jesucristo
está atento a las necesidades de las personas. Y nosotros estamos perdidos en lo nuestro y ni tenemos los ojos abiertos, ni estamos listos para servir a los demás. También otro pecado que quiero que pongan atención a esto ustedes en sus vidas. Entre más se involucra uno en la obra de Dios, a veces se puede hasta perder uno en la obra de Dios y se le olvida a uno que necesita recargar su pila espiritual uno mismo. Jesús pasa todo el día atendiendo las necesidades de los demás. ¿Qué hace Jesús? El día siguiente, muy de mañana, va a solas, a un lugar apartado para orar, para estar a solas con su Padre. Hermanos, hermanas, si ustedes van a servir a Dios, nunca se va a acabar el trabajo. Van a estar muy ocupados sirviendo a Dios, pero no pasen por alto que también ustedes mismos, nosotros, yo mismo necesito estar en comunión con mi Padre, con nuestro Padre Dios, en lo personal. O sea, cuídate a ti mismo también, es lo que te digo. ¿Okay? Es lo que les digo. Cuídense en su vida devocional, su vida espiritual. Leer la Biblia no solamente para predicar, para preparar para una clase, para una tarea, hazlo para ti mismo, para tu propio bien, porque llena tu tanque, ¿verdad? Llena tu propio tanque es tu combustible espiritual. Leer la palabra y orar. Okay. Bien, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Si me permiten, solo por tiempo en esta ocasión, amigos, aquí en esta historia, Dios en su gracia nos muestra que Jesucristo es el Salvador, es el que sana nuestras dolencias, perdona nuestros pecados, escucha y responde a las súplicas de los suyos. Dios responde a tus oraciones, amigo, en su tiempo y a su manera, pero Dios te escucha. No lo dudes nunca. También el propósito, vemos el amor de Dios en el propósito de los milagros. Esto es algo que les pregunto en la evaluación final. Si Jesús no sanó a todos, si Jesús sanó a muchos, pero siguen enfermos en el mundo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. COVID, o sea, siguen las enfermedades. Jesús resucitó a muchos muertos, pero no resucitó a todos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es la autoridad de Jesús sobre los demonios, las enfermedades, sobre la muerte. Todas sus obras milagrosas nos demuestran que Él sí, en efecto, es el Salvador prometido. Él mismo es el Hijo de Dios. Y me deja en claro el corazón de Dios, que Dios no quiere que el reino de Satanás gane. Dios no quiere perdernos. Dios no quiere que vayamos al infierno. Dios, nuestro Salvador, quiere que todas las personas sean salvas. Eso es lo que quiere Dios. Y vemos eso claramente aquí con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de los milagros, de mostrarnos el corazón de Dios, que Dios es compasivo y misericordioso. Jesús, pues sí, Jesús utiliza su poder divino para rescatarlos del demonio, de los demonios, del sufrimiento, de las enfermedades, y también sus milagros nos dan como una vista previa de lo que nos espera en el último día, ¿verdad? En la gloria. En la gloria nuestros cuerpos ya no van a sufrir enfermedades, ya no habrá demonios atormentándonos, ya no habrá nada de eso cuando estemos con Jesús en la gloria, porque Él sí tiene ese poder. Amén. Ese es el propósito de los milagros. Jesús se manifiesta y nos muestra el corazón de Dios y nos muestra su amor, nos muestra su poder y nos recuerda que en el cielo no vamos a batallar con nada de eso. Amigos, voy a brincar a lo último que
quería, libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, muy bueno, a mí me encanta. Un historiador eclesiástico, se llama Eusebio, o sea, esto es información extra bíblica, nos dice que Marcos fue intérprete como tipo traductor para Pedro. Marcos mismo parece que no fue testigo presencial de todo el ministerio de Jesucristo. Marcos es Juan Marcos, también se llama Juan Marcos. Era un hombre joven, primo de Bernabé. Bernabé era un misionero junto con Pablo en el libro de Hechos. O sea, es primo de Bernabé. Hechos 12:12 nos dice que la mamá de Marcos era feligresa en la congregación de Jerusalén. ¿Okay? O sea, su mamá es cristiana. Juan Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Y saben qué pasó? Marcos los abandonó y se regresó a Jerusalén, y cuando estaban por emprender el segundo viaje misionero, Pablo no quiso llevar a Juan Marcos y Bernabé sí quiso llevarlo. Esto produjo un gran desacuerdo, un desacuerdo fuerte entre Pablo y Bernabé, y terminaron separándose. Bernabé tomó a Marcos y se fueron a Chipre, si bien me acuerdo, y a Pablo y Silas fueron por Asia Turquía. Menor. Sí, Turquía hoy en día, sí. Primera de Pedro 5:13 y es interesante porque Pedro habla de Juan Marcos como su hijo, como un hijo espiritual, ¿verdad? Y lo bonito es que hasta Pablo, que por un tiempo no quería no le tenía confianza a Juan Marcos, Pablo también llega a hablar de Marcos al final de su ministerio. Pablo dice que, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para mi ministerio. O sea, se reconciliaron, ¿verdad? Qué bonito. A veces personas, los seres humanos que servimos a Dios en el ministerio, a veces tenemos desacuerdos, pero es un ministerio de reconciliación, ¿verdad? Reconciliarnos a las personas con Dios, y también puede haber reconciliación aún después de desacuerdos. Qué bonito. El Evangelio de Marcos, voy a eso, es el más breve de los evangelios. Yo le llamo un libro de acción, o sea, como una película de acción. No se enfoca tanto en las palabras y en los diálogos largos. No tiene sermones extendidos de Jesucristo. Es más acción, menos palabras que los otros evangelios. Al parecer, fue escrito para los no judíos, los gentiles. ¿Por qué digo eso? Porque en muchas ocasiones Marcos traduce y explica las expresiones hebreas y arameas que se utilizan. O sea, él tenía que explicarles y esta frase quiere decir, porque al parecer los que estaban leyendo su evangelio no eran judíos. Ok, eso es un poco de información acerca de Marcos. En resumen, los 4 evangelios, tenemos Mateo, escrito para los judíos porque tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos, al parecer, para los gentiles, es un libro de acción. Lucas, una investigación ordenada y detallada, y tiene sentido porque fue escrita por un doctor médico, ¿verdad? Que va a incluir los más detalles posibles, ¿verdad? Y Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Que Jesús amaba, el que se mencionó en la historia de hoy, ¿verdad? Hijo de Zebedeo. Juan habla de Jesucristo como el gran yo soy.
yo soy el pan de vida, yo soy, yo soy, yo soy. Y Juan tiene diálogos muy extendidos y largos, y Juan también incluye los contrastes que parecen filosóficos, ¿verdad? De la luz contra las tinieblas, la vida y la muerte. O sea, todo eso es cosas muy profundas, pero con lenguaje muy, muy sencillo en el Evangelio de Juan. Muy bien, amigos. Hasta ahí, esa es toda la información para este curso. Ya tienen el proyecto final, tiene sus dos etapas, sus dos partes. Una es preparar la enseñanza por escrito. En esta lección no me tienen que dar un informe no es necesario darme un informe o una grabación en el sentido de que, ok, aquí estoy yo compartiendo esta lección con mi familia. Si lo quieren hacer, adelante, pero no es requisito para este curso. Este curso nada más quiero ver su plan para la enseñanza por escrito. Me lo pueden hacer llegar por medio de WhatsApp o correo electrónico, como bien les convenga. La parte 2 es simplemente el cuestionario que les pasé, que tenía los mapas y una que otra preguntita acerca de los evangelios y acerca de de los milagros de Jesucristo. Muy bien, amigos. Veo varias manos levantadas. Permiten un segundo. Ya, ahora sí. Ahí están. Señor Wilson, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, no le habíamos saludado. Díganos. Solo en la parte de donde estaba lo de los 4 evangelios, yo una vez tuve una enseñanza y no sé si está bien, entonces que por ejemplo Mateo presenta a Jesucristo como rey, Marcos como siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios. Sí, también está bueno. Eso me parece bien. Ajá. Y la otra ya es conforme a lo del proyecto. Yo se lo mandé anoche las 2 partes, solo para ver si la había recibido. Ok, lo voy a revisar y le mando respuesta, Wilson. Mil disculpas. Ok, mucho gusto. Ok, un gusto en saludarle. Arturo pide que envíe nuevamente yo el proyecto final. Claro que sí, sin problema, Arturo, lo haré. Kaylin, ¿tiene una pregunta o duda? Yo tengo preguntas sobre el mensaje. Sí, aquí, junto al lago de Galilea, ¿verdad? Se dio todo eso, el Señor llamó a estos discípulos. Entonces, quiere decir que la mayoría de ellos eran de aquí, o ellos estaban ahí de paso, o eran originarios de allí. Bueno, ¿sabe qué? Yo creo que no le escuché muy bien. Escuché la última parte de que si eran gentiles o judíos, pero... ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Lo que yo le preguntaba es que según esta historia, el Señor llamó a varios discípulos que estaban en Galilea, pero es decir, la mayoría de los discípulos ¿eran de Galilea o es que ellos estaban ahí temporalmente o cómo? Sí, buena pregunta, Kaylin. Parece que eran, como en el caso de Jesús, eran judíos que vivían en Galilea. O sea, eran de sangre judía, pero vivían en la región de Galilea. O sea, ellos no eran gentiles, pero sí vivían eran galileos, ¿sí? O sea, parece que nacidos y todo eso. Okay. La mayoría sí, de los discípulos eran de Galilea, correcto. Jesús también se consideraba lo consideraban de Galilea, aunque había nacido, ¿verdad? En el sur, en Belén. Pues muchas gracias, amigos. Gracias por participar en este curso. Para mí ha sido un gran placer.
aprendo mucho de ustedes. La verdad, no les miento, para mí es muy edificante. Cada vez más estoy impresionado con, ¿cómo les digo? Con la calidad de los participantes de la Academia de Cristo, y me da mucho gusto verlos creciendo, y también me han llegado muchas noticias también de los otros profesores de que nos alegra porque ya las personas están compartiendo lo que están aprendiendo con otros, hasta algunos ya están compartiendo con grupos o con familiares, y pues me alegra mucho, amigos. Si ustedes están agradecidos con Dios y con Academia Cristo por estos cursos, la forma de mostrar su agradecimiento es compartir la palabra con otros y compartir lo que están enseñando. Y si nos quieren avisar, nos daría gusto escuchar las noticias. Nos alegra mucho ver los frutos. Ustedes son los frutos de nuestra obra. Pero nosotros nada más somos siervos de Dios, así nomás. Pues muchas gracias, amigos. Oremos y después nos despedimos. Jesucristo, gracias por salvarnos, gracias por tu ministerio, por llegar a este mundo. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y aunque sí has regresado a tu trono en el cielo, sigues estando con nosotros. Has enviado tu Consolador a guiarnos, a morar en nuestros corazones, a impulsarnos a llevar a cabo el ministerio que nos has encargado de predicar tu nombre, de hacer discípulos de todas las naciones, bautizando, enseñando. Señor, pues yo te pido que bendigas a todos los que están aquí en este grupo. Yo sé que cada quien va a tener su situación, sus oportunidades, pero Señor, lo que te pido es que los bendigas para que sean uno, como tú y el Padre son uno, Señor. No te pido que los saques del mundo, sino que sean una luz en este mundo, para que los demás vean en ellos tu gloria, y para que pregunten por su fe, para que pregunten acerca del Dios en quien creemos. Señor, llénalos de amor, llénalos de compasión para atender las necesidades de los demás, física y espiritualmente. Y Señor, que siempre, pues, que siempre tengamos nuestros ojos puestos en ti. Que todo sea para tu gloria, no para la nuestra. En el nombre de Jesucristo, te pido que nos bendigas. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Y Amén. bendiciones Gracias para por todos mis su hermanos. tiempo. Y es muy edificante la clase y espero volverlo a ver en una próxima, ¿sí, pastor? Bendiciones Sí. para todos. Que descansen. Sí, igualmente, señor Hernán, muchas gracias, y gracias a cada uno de ustedes. Sí, este ha sido un muy buen grupo, muy tranquilos, y yo sé que entre más grandes los grupos, a veces uno tiene que escuchar un poco más que hablar, y gracias por tener paciencia, ¿verdad? Conmigo y con sus compañeros de clase. Si alguien ha quedado con una duda, una pregunta, con confianza, me la mandan por interno. Y de vez en cuando, si paso por alto responder o algo la primera vez, una segunda vez, no duden en recordarme. Me ha pasado antes. Gracias por sus palabras de ánimo, gracias por sus oraciones, y pues que Dios me los bendiga. Espero verlos en otros cursos en el futuro. Amén. Y ya he Amén. recibido algunos Profesor, proyectos. 15 días, amigos, 15 días les doy. El 7 de octubre. Listo, pastor.
7 de octubre, Amén, pastor. fecha límite. Profesor, para despedirme, yo quisiera leer mi respuesta 3 de consolidar, ¿me lo permite? Sí, adelante, Benjamín. Gracias. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Jesús me salvó de mis pecados y me convida con afecto a ir a Él, en espera de que responderá en su infinita gracia. Amén. Bendiciones para todos. La pasión con ustedes. Igualmente, Benjamín. Muchas gracias. Pues muy buenas noches. Me despido y pues... Bendiciones, pastor. Hasta siempre, pastor. Hasta siempre, hermano. Dios los bendiga a todos, profe. Nos vemos en una próxima clase con la guía del Espíritu Santo y la voluntad de Dios, hermano. Nos vemos en un próximo curso. Gracias, Alex. Y Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, Academia. Gracias a todos. Bendiciones, Buenas noches. compañeros. Buenas Bendiciones noches. a todos. Chao. Buenas noches.